Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor nuevamente en este día. Seguimos meditando en las Escrituras, estamos leyendo el libro de Jeremías. Hoy vamos a leer los capítulos del 16 al 20. En esta lectura, en este día, recuerdo cuando nuestro Señor le decía a sus discípulos, deja todo lo que tienes y sígueme. Al parecer, los grandes hombres de Dios deben tener la capacidad a renunciar a muchas cosas que nos ofrece la vida. Definitivamente hay algunos llamados que no son para todos, pero en este caso vemos un llamado especial para Jeremías. En un tiempo donde tener hijos era parte importante de la vida y el no tenerlos era casi juzgado por la sociedad, Dios le pide a Jeremías, según leemos en el capítulo 16, no tener hijos ni tampoco esposa en ese lugar. Y no era que se fuera a otro lado a tenerlos, porque él debía seguir profetizando en ese lugar. Había una buena razón detrás de esta solicitud y era el rigor del castigo que traería Dios a esa ciudad y a los habitantes de esta. Pero al mismo tiempo, a contar del versículo 14, anuncia Dios la promesa de restauración, es decir, vemos la misericordia detrás del juicio para el pueblo. En este capítulo nos encontramos con una pregunta que se responde sola. ¿Puede hacer el hombre dioses para sí? La respuesta es claro que no. Pero si algún necio quisiera responder que sí puede, la contrarrespuesta es clara y energética de parte de Dios. Dice, pero no son dioses. Luego, en el capítulo 17, habla sobre el pecado de Judá. Este lo describe como escrito con cincel de hierro o con punta de diamante. Dios les insiste en el castigo que traerá por su idolatría y no tomar en cuenta las constantes advertencias. En este capítulo nos encontramos con una muy reconocida frase, maldito el hombre en el maldito el hombre que en el hombre confía. Esta frase yo la he escuchado muchas veces y la he escuchado la mayoría de las veces más fuera de contexto que dentro del contexto. Esto no es que Dios nos invite a desconfiar de todos, porque el contexto es súper claro, no lo podemos separar del contexto en el cual está. Dice en la escritura, en estos versículos, que el problema de confiar en el hombre, dice, y hacer de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Entonces, un ejemplo que podríamos dar para comprender mejor esto es que nosotros somos invitados por medio de las escrituras a confiar en los ancianos, los pastores de las iglesias, pero estos no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Nuestra fortaleza y apoyo es nuestro Señor. Nuestra mirada debe estar en Cristo y no en los hombres. Teniendo esto claro, nosotros podemos confiar en nuestros pastores porque confiamos en lo que Dios ha hecho y el llamado que ha hecho a sus vidas. Esto queda un poquito más claro en el versículo 7 cuando nos dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Así que es importante tener esto claro. El problema insisto, no es desconfiar de todos los hombres, sino que el problema es apartar de la confianza de lo que el Señor hace en medio de este mundo. Por otra parte, nosotros ya hablamos hace algunos días atrás sobre la importancia y la relevancia que tienen nuestros pensamientos. Y yo les decía que parecía que algo que nuestro Señor lo explicaba muy bien, pero que a la luz, por ejemplo, de este libro, en el libro de Jeremías, esto ya ha sido advertido desde mucho antes. Por eso es que el versículo 10 llama fuertemente mi atención. Dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. A la reflexión que quiero llegar es que muchas veces nuestros pensamientos son solo el reflejo de nuestro corazón. Y por eso parte de mis oraciones constantemente debe ser que el Señor escudriñe nuestro corazón y que cambie la impiedad y la maldad por piedad y santidad. También hoy día nos encontraremos con referencias a Dios en este capítulo como la fuente de agua viva. Y es por esto que viene a mi memoria la historia que leemos en Juan capítulo 4, donde nuestro Señor Jesucristo, estando con la samaritana en el pozo, le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, mostrando claramente su deidad. Por eso, al igual que leemos hoy, nosotros podemos exclamar, sáname, oh Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvo. Y nuevamente, qué precioso es ver la relación de cómo estas declaraciones, esta verdad,
toman mayor relevancia, mayor profundidad cuando sabemos la relación que tienen con el Antiguo Testamento. Jeremías predicaba en las puertas de la ciudad, pero ellos nuevamente no escucharon, no inclinaron su oído. Ellos no querían recibir simplemente la corrección de parte del profeta. Cuando leemos Jeremías 18, es tremendo por lo gráfico que es, utilizando el ejemplo del alfarero. Más aún cuando sabemos que se jactaban de ser un pueblo escogido por Dios, Dios es muy claro. Lo que hizo con Israel lo puede hacer con el pueblo, la nación que él quiera, porque todos nosotros somos barro y él es el único y gran alfarero. En este capítulo veremos cómo después de anunciar el castigo planean darle muerte y ante esto Jeremías pide juicio contra el pueblo. Pero no lo veo con un ánimo de venganza simplemente, sino que en el contexto de lo que leemos, él conoce lo que el Señor hará al pueblo. Jeremías trató de rogar por el perdón para su pueblo, pero a la luz de lo que ve ahora, lo único que está diciendo es, Señor, haz lo que ya tienes destinado para este pueblo y que declaraste por medio de mí. En el capítulo 19 volveremos a leer la atrocidad del sacrificio de sus hijos por parte del pueblo para los falsos dioses, pero Dios vuelve a insistir, jamás mandó eso o habló eso, es más, jamás se le pasó por la mente. El Señor anunció su juicio de manera proporcional al pecado que estos habían cometido. Enviaría a sus enemigos sobre ellos y la masacre sería tan terrible que no quedaría nadie para sepultarlos. Las aves de rapiña y las bestias del campo que comen carroña se encargarían de consumir los cadáveres que iban a yacer sobre la tierra, la cual sería bañada con su sangre. Durante el sitio de Jerusalén su aflicción sería tan grande que harían lo impensable. Estos terminarían comiéndose sus propios hijos, se comerían los unos a los otros. Otro ejemplo de esta clase de barbaridades lo tenemos cuando se sitió Samaria, en que nosotros ya leímos en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos del 24 al 30. Finalmente, el día de hoy, al leer el capítulo 20, veremos cómo el sacerdote pasa, es cómo el sacerdote pone a Jeremías como castigo en un cepo, el cual consiste en dos bloques de madera, en los cuales se apresaban las manos, las piernas o el cuello de, el reo. Y al salir, Jeremías le vuelve a mencionar el juicio de Dios y también qué pasará con él y con sus hijos, quienes serían deportados a Babilonia. Llevamos 20 capítulos y podríamos decir que seguimos leyendo lo mismo, pero justamente en el lamento del profeta que leemos en este capítulo podemos ver por qué. Cada vez que habla, proclama la violencia y destrucción que viene, no es algo que quiere hacer. Todos se burlan de él. Pero el profeta nos cuenta que cuando no lo hace, esto se convierte dentro de él como un fuego ardiente encerrado en sus huesos. Hace el esfuerzo por contenerse, pero no puede. Y si intentaba dejar de predicar, simplemente no podía, ya que la palabra viva dentro de él era más poderosa que él y lo obligaba a predicarla. Sintió lo que el apóstol Pablo años más tarde también sintió, cuando el apóstol decía, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. La comisión me ha sido encomendada. Y acá tenemos un punto para meditar. Pidámosle al Señor que nos dé esa necesidad de nosotros también poder predicar el Evangelio, que nuestro cuerpo tenga esta pasión por hacer, mostrar la verdad a aquel que no la conoce. Jeremías, imaginemos, lo sabe muy bien que lo quieren matar, que no gusta lo que él dice, pero también sabe que él tiene que cumplir con lo que Dios está mandando. Él sabe que cuenta con la bendición de Dios. Nosotros veremos acá cómo la tormenta de la tribulación estalló sobre Jeremías y lo inundó todo con una oscuridad impenetrable. Llega a exclamar el profeta maldito el día en el que nací. De esto lo dice en su desesperación. Lanzó frente al Señor mismo esta pregunta: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Y el Señor permaneció en silencio. Cuando hay una pena tan intensa, las palabras deben esperar. El Señor permitió que su profeta se desahogara, sabiendo que descansaba sobre la sólida roca de sus promesas, sabiendo que el Señor tiene un plan para la eternidad. Sabía que al final Jeremías iba a permanecer firme y que iba a seguir con la obra para el cual el Señor lo había llamado. Quizá también Dios guardó silencio porque la pena del profeta también era la suya.